Bueno, ya son las 3 de la tarde. El día de hoy hemos agendado un webinar para hablar un poco acerca de las soluciones que tenemos con Rockwell para la gestión y administración de activos. ¿Ok? Voy a esperar un minuto más para que termine de conectarse y voy a listar acá una documentación más que podemos aprovechar para mostrar el día de hoy. Cabe mencionar que esta presentación está adjunta en su panel de GoToWebinar. En la parte inferior deben encontrar un espacio que se llama Documentos y ahí va a estar adjunto la presentación que el día de hoy vamos a realizar. También vamos a dividir la ronda de preguntas en 2 horas. Una a la mitad de la presentación, que tendría que ser a las 3:30, y finalmente las últimas lo vemos 10 minutos antes de que sean las 4 y combinamos así el webinar del día de hoy. ¿Ok? Bueno, primero me voy a presentar. Yo soy Manuel Choque, jefe de producto de automatización, software y potencia de las líneas de Rockwell Automation en Precisión Perú. Como les estaba mencionando, vamos a hablar el día de hoy sobre Factory Access Center y las soluciones para administrar, proteger los activos de automatización. ¿Okay? Vamos a tocar 3 temas fundamentales. Perdón. Uno, el entender por qué necesitamos una solución de gestión de activos, ver un overview general de todo el software, que en este caso es Factory Access Center, y hablar un poco de las autorizaciones que han venido en esta última versión, que es la versión 9. ¿Ok? Entonces, esos 3 puntos vamos a aprovechar tocar el día de hoy. Si hay preguntas que quieren hacerlo durante el speech que vamos a hacer, lo puede poner en el chat. Ahí Javier Blas, que también es jefe de producto de automatización, va a estar ahí pendiente para que en la ronda de preguntas se pueda aclarar las consultas que puedan haber durante el transcurso de la presentación. ¿Ok? Un minuto. Un minuto, por favor. Acá quiero... Listo. Primero empezamos con una pregunta que es el por qué necesitan una solución de gestión de activos. Y vamos a entender el por qué la importancia de este tipo de soluciones. Primero, tenemos que entender a qué nos referimos con activos de automatización. ¿Ok? Básicamente, cuando me refiero a activos de automatización, hacemos referencia a, por ejemplo, los programas de los controladores, hablamos de las configuraciones, de los HMIs, básicamente que son las interfaces de campo. Hablamos de las configuraciones de los variadores de velocidad, las configuraciones de los servomotores cuando hablamos de aplicaciones de control de movimiento o motion, la configuración de robots que podamos tener en nuestra planta, la configuración también de switches Ethernet, en este caso Stratix, por mencionar algunos de los activos de automatización que tenemos. ¿Ok? Y dependiendo de la magnitud de la industria, podemos hablar de cientos, en algunos casos, en algunos otros casos de miles de estos componentes, ¿ok? Y a nosotros tener una amplia densidad de estos activos de automatización, nos encontramos frente a algunos desafíos y riesgos potenciales en la industria, ¿ok? Primero es el cuidado o el desafío, digámoslo, en reducir los tiempos improductivos provocados por las pérdidas de configuraciones o, tocamos un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, cuando del turno 1 viene un personal, hace una modificación en una rutina del controlador X y se retira, viene el turno 2 y verifica esa rutina y lo vuelve a modificar bajo otro lineamiento, bajo otro criterio, y eso repercute o podría repercutir en una pérdida de producción, porque, digámoslo, puede ser un ajuste de un control PID, puede ser un determinado preset timer, que al final podría provocar fallas a nivel de proceso y eso generar pérdidas de producción. Además que nos podemos encontrar con que estos activos también están expuestos
al acceso no autorizado por terceros, ¿no? Que no necesariamente son hackers, ¿no? Sino de repente de una forma no intencionada yo me puedo conectar a un controlador y en vez de hacer un upload para bajar la lógica desde el controlador hasta mi estación de ingeniería, hago un download de un proyecto en blanco, ¿no? Y eso va a repercutir obviamente en una parada de una línea de producción. Entonces, son riesgos potenciales que nos vamos a encontrar en la industria del día a día. Ahora, y esto tiene un impacto financiero, y eso es lo que, y eso es el por qué en realidad, el por qué cuidar estos activos de automatización, porque hay un costo asociado al tiempo de parada, que va a variar, digámoslo, dependiendo del rubro, dependiendo de los tipos de activos, dependiendo, digámoslo, del personal que yo tengo o del conocimiento del personal con respecto a la manipulación de cada uno de estos equipos de automatización. Eh, las pérdidas pueden ser desde miles de dólares o incluso hasta millones de dólares, ¿no? Entonces, eh, lo que se busca con soluciones de gestión o administración o gerenciamiento de activos es minimizar estos impactos financieros, optimizar, digámoslo, el manejo de estos activos de automatización y cuidar nuestra maquinaria, cuidar nuestras líneas productivas, ¿ok? Entonces, ese es, digamos, el enfoque de este tipo de soluciones. Entonces, ahora sí vamos a entrar de lleno al tema de la solución de Factory Test Center para ayudarnos en lo que estamos comentando a nivel introductorio. ¿Ok? Factory Test Center hace parte de la suite de Factory Talk. ¿Ok? Este es un software orientado para el área de mantenimiento. ¿Ok? Que va a tener 5 digamos, pilares fundamentales sobre las cuales va a funcionar este sistema. ¿Ok? Primero vamos a hablar de la parte de que este sistema Asset Center, voy a poner mi puntero para que... Un minuto. ¿Por qué? Por Dios, pues no tenemos ninguna clase. Ok. Con Factory Asset Center vamos a poder, en primer lugar, tener un registro, digamos, poder archivar todos digamos, las versiones de los activos que estábamos mencionando a un inicio de automatización, como son, ¿qué cosas? Los programas de los controladores, la configuración de los variadores de velocidad, la configuración de los paneles, de la configuración de los switches, etcétera. Vamos a tener un registro, ¿okay? Almacenado en una base de datos, y asimismo también vamos a poder administrar las versiones de cada uno de esos programas, porque entendamos que desde que se implementa este sistema probablemente va a haber cambios en cada vez activos, puede que se ajuste determinados parámetros de una configuración XY de algún equipo de automatización. Entonces, vamos a tener un registro de cada una de esas modificaciones en el servidor de Asset Center. Incluso hay una opción más que tenemos dentro del Asset Center que se llama Disaster Recovery. Disaster Recovery nos va a permitir hacer incluso copias o generar backups de cada uno de tus activos de automatización de forma automatizada. ¿Ok? Creo que hay un micrófono que está abierto. Javier, ¿me puedes ayudar? Porque estoy escuchando. A ver, déjeme verificar un minuto, por favor. Ya está, Manuel. ¿Ya está? Ok, gracias. Y bueno, a partir de este archivador de las versiones de los programas, de esta administración, esta generación de backups, incluso generar comparaciones, ¿no? de los backups que yo hago el día de hoy con los backups que voy a sacar en lo sucesivo, o sea, semanal o mensualmente, de tal forma que yo pueda después utilizar el auditor, que es también una parte fundamental de este sistema de Asset Center. Y con esta herramienta lo que voy a permitir es rastrear, hacer un seguimiento de las acciones de los usuarios sobre los activos de automatización que han sido archivados en Asset Center. Saber, por ejemplo, quién hizo una modificación, qué tipo de modificación hizo, en cuándo, cuál fue la fecha y hora, y desde dónde, desde qué estación de ingeniería, desde qué computadora ha hecho esa modificación. De tal forma que yo pueda tener un control realmente efectivo de lo que está pasando en mi planta. Incluso sobre la cual, cuando hablamos, por ejemplo, a nivel de ciberseguridad, haciendo un paréntesis, cuando implementamos sistemas que van a proteger la información de de cada una de las industrias, a veces buscamos primero comprar firewalls o comprar sistemas o software que nos van a permitir proteger
pero la idea de ciberseguridad parte primero de hacer un análisis de las políticas de seguridad. Y yo para hacer un análisis de política de seguridad tengo que tener una auditoría de mis sistemas para saber cuáles son los lugares de mayor vulnerabilidad. Entonces, con Asset Center, a través de su herramienta de auditoría, voy a poder ver qué áreas de mi planta, qué activos de automatización son más vulnerables quizá a cierto tipo digámoslo, de movimientos no autorizados, ¿no? Entonces, incluso a las auditorías que tiene este módulo en Asset Center me va a permitir crear reportes ad hoc o incluso programar los reportes de auditoría para que se me puedan enviar. Si yo gusto, lo puedo ver a través del cliente del Asset Center o incluso que me lleguen esos reportes de auditoría a mi correo electrónico, ¿no? Que cada semana o digámoslo cada mes o cada 15 días me llega un reporte de las modificaciones que se han hecho en cada uno de los activos de automatización o en determinados activos de automatización que yo considero que son críticos. Por ejemplo, el controlador 1 al 10, me llevo un reporte solamente de esos controladores para ver qué usuarios durante estos 15 días han estado conectándose, qué han estado modificando, etcétera, etcétera, y ver todo ese detalle. ¿Okay? Incluso más adelante lo voy a mostrar. Yo voy a ver si es que, por ejemplo, un personal del equipo de instrumentación de control hizo una modificación, digamos, lo tengo un ladder, ¿no? Donde tenía dos, donde tenía, pongamos ejemplo de timer, ¿no? Pongamos, teníamos un timer asociado a ese rank y teníamos una bobina que accionaba este, algún parámetro de control. Entonces, si es que un personal vino y, por ejemplo, modificó el preset y borró de repente esa bobina dentro de la línea de programación, me va a generar en el reporte que se me va a enviar, digamos, por correo electrónico, voy a ver en un lado de la pantalla, en el lado izquierdo, cómo estaba antes, con la gráfica así de la línea de programación, donde yo veía el timer y su bobina de accionamiento, y al otro lado, al lado derecho, cómo está ahora, viendo que el timer ha sido modificado a un determinado preset, y la bobina de repente ha sido borrada. Entonces, yo voy a llegar a ese nivel de detalle de lo que se está haciendo a nivel de modificaciones en mis activos. ¿Okay? A nivel de seguridad, como ustedes pueden ver acá, me van a permitir hacer una restricción a nivel de visualización o de accesos a las cuales va a estar asignado a cada uno de mi equipo de trabajo, ¿no? Puede haber uno de los trabajadores puede tener acceso al controlador XY, y otro de los trabajadores al controlador Z, y yo puedo ir jugando con, digámoslo, de acuerdo obviamente a las políticas de seguridad o de acuerdo al, digamos, al análisis previo que yo he hecho digamos, del nivel de autorización que yo vea de estos activos, voy a configurar un Asset Center. Entonces, esta es una herramienta bastante importante que nos va a permitir asegurar cada uno de tus activos de automatización. Una parte importante también dentro del Asset Center es la gestión de life cycle, el tiempo de vida, que también repercute económicamente o impacta económicamente a la industria. Porque imagínense, yo tengo una línea de producción con un controlador. Voy a poner un ejemplo, por ejemplo, un Copas Logix 1769L35E que está descontinuado, digamos lo que está asociado a una línea de producción, y no sé, ocurrió un problema del controlador y se quemó y tengo que cambiarlo, porque ya sufrió un daño a nivel hardware. Entonces, yo probablemente, si no tengo este equipo en stock o en mi almacén, voy a llamar al proveedor, en este caso a Precisión, que es para que me cotice de repente el reemplazo para este equipo, pero Precisión no lo va a tener porque ya no se fabrica, entonces eso va a generar un tiempo de parada bastante grande, porque convengamos que ya no hay ese controlador, probablemente va a tener que hacer una reingeniería para poner un nuevo controlador o un nuevo sistema completo que, digamos, lo reemplace al sistema anterior, y eso sí va a repercutir en pérdidas de dinero bastante grandes. Entonces, con Ascent también yo voy a poder hacer una administración del ciclo de vida, voy a poder ver, va a generar el software un inventario de todos los activos que yo tengo a nivel industrial, y voy a poder ver a nivel de Rockwell qué equipos están activos, qué equipos van a descontinuarse y cuándo se van a descontinuar, o equipos que ya están descontinuados y saber cuál es su reemplazo directo, de tal forma que yo pueda optimizar el manejo de inventario en cada una de las plantas que ustedes estén elaborando. Entonces, esta es una herramienta muy importante que también siempre debemos tener en consideración, el análisis del tiempo de vida. ¿Okay?
También podemos, esta plataforma puede escalarse digámoslo, a distintos niveles de acceso. Por ejemplo, podemos acceder a la información que va a generar Asset Center a nivel de auditoría, a nivel de los activos que están, digamos, inventariados en el sistema, y poderlo verlos a través de clientes web. Yo voy a poder conectarme no solamente con una computadora, sino convengamos que hoy en día estamos viendo el tema de la movilidad, digámoslo, como algo más recurrente en nuestro trabajo, el día a día. Entonces podemos ver la información del Asset Center en nuestros celulares a través de acceso web o una tablet, ¿no? Entonces, esto nos permite, digámoslo, escalar hasta ese tipo de nivel de visualización. Incluso poder ampliar el soporte para Asset Center, no solamente para equipos Rockwell, sino poder añadir equipos de terceros, de otras marcas, de terceros vendors que puedan almacenarse en este servidor Asset Center y pueda generar backups, pueda hacer una gestión de versiones, ¿no? Si necesidad que sea necesariamente Rockwell, ¿ok? Entonces, esa expansibilidad que tiene el sistema nos genera un valor agregado en la industria actual. ¿Ok? Continúo. Tenemos un enfoque modular a nivel de la solución de Factory Asset Center, ¿no? En realidad, cuando yo adquiero el servidor de este software, primero me viene con 10 activos incluidos, que quiere decir que yo voy a poder integrar hasta 10 activos de automatización, de las cuales ya hemos indicado de qué estamos hablando, ¿no? Que son programas de controladores, configuraciones de HMI, configuración de variadores, etcétera, etcétera. Esos activos los voy a poder agregar dentro del Asset Center. Incluso haciendo mención también de esto antes que me olvide, no solamente en los activos de automatización se puede integrar Asset Center, sino también puedo integrar, por ejemplo, archivos como son un programa en AutoCAD, programas, planos en PDF, documentos en Word, tablas en Excel. Yo los podría integrar a Asset Center de tal forma que pueda asociar a una determinada máquina o una determinada línea productiva cierta cantidad de activos y cierta cantidad de archivos adicionales, ¿okay? Para tener un mejor orden, ¿no? Dentro del sistema. Entonces, yo lo voy a poder tener en Asset Center. Y dicho sea de paso, esos archivos, como les mencioné, que son los PDF, Word, Excel, etcétera, no consumen un activo dentro del Asset Center, ¿no? Entonces yo podría añadir casi de forma ilimitada mi dependencia a nivel de base de datos. Ya viene con 10 activos, pero convengamos que no todas las plantas tienen solo 10 activos, ¿no? Estamos hablando, en algunos casos podemos tener 80, podemos tener 100. Digamos que tenemos 100 activos, ¿no? Ahorita ya tengo 10 activos con este servidor, yo necesito 90 activos más. Entonces, ¿lo puedo añadir? Claro que sí. Yo puedo adicionar assets dentro del servidor de acuerdo a la magnitud de mi arquitectura de control. Podría añadir esta opción de Disaster Recovery que me va a permitir hacer los backups de forma automatizada y hacer las comparaciones de las versiones de forma automatizada. Voy a poder generar mi inventario de mi sistema para hacer un análisis de life cycle. Entonces, es un approach bastante modular. Dependiendo de las necesidades, se va, digámoslo, dimensionando la solución de Asset Center. ¿Okay? El despliegue es escalable. Quiero explicar que el sistema Asset Center tiene básicamente 3 partes fundamentales, ¿no? 5 partes fundamentales. La parte principal es el servidor propiamente dicho, que va a regir las operaciones del sistema, va a gobernar todo el sistema de gestión de activos. 2 es el cliente, que va a permitirme hacer las configuraciones del servidor, va a servir como la interfaz. Además que yo voy a poder ver a través del cliente la visualización del funcionamiento del sistema de gestión de activos y los informes que yo voy a generar de las auditorías. Ojo que este cliente no necesariamente es una desktop o una PC. Como le mencioné, podemos acceder también vía web a través de un dispositivo móvil. Otra parte fundamental es el agente, es el responsable de hacer, digamos, todos los servicios asociados a la gestión de activos que va a hacer el servidor. Por ejemplo, si es que yo estoy configurando para que mi sistema Asset Center haga un backup automático a todos los controladores de planta, obviamente para generar el backup hay un proceso a nivel de software. ¿Qué quiere decir? Que se tiene que ejecutar un proceso de Ares Links, que es nuestra plataforma de comunicación entre software y hardware, okay, la interfaz de comunicación va a tener que conectarse a través de un servicio Studio 5000, irse online en el controlador, generar un applet y guardar en el servidor. Entonces, esos servicios a nivel software van a ser ejecutados por los agentes. Y los agentes se van a dimensionar de acuerdo a la amplitud o la cantidad de activos que yo voy a tener
en mi sistema. ¿Okay? Cuando yo adquiero un servidor de Asset Center, básicamente me va a venir el servidor propiamente dicho, y hay una cantidad de clientes que después lo voy a mencionar, ahorita no, ya viene con servidores, clientes y agentes ya para poder instalar. ¿Ok? Una parte también importante del sistema de FactoryTalk, Asset Center y el FactoryTalk en general es el directorio del FactoryTalk, que básicamente va a proveer todos los sistemas de seguridad, las conexiones entre servidores, clientes, agentes, el controlador de dominio propiamente dicho de los usuarios, lo voy a tener en FactoryTalk Directory. Sin esta parte no funcionaría el sistema. ¿Okay? Y finalmente tenemos el servidor SQL de Microsoft, que nos va a pedir, va a servir como el host de toda la base de datos del sistema de gestión de activos. Viene por default con SQL Express, que tiene una limitación de, digámoslo, de base de datos de 10 gigas. Digamos lo que convengamos que para sistemas pequeños es suficiente. Por ejemplo, si yo tengo 500 activos dentro de mi planta, y estoy generando backups quincenales o mensuales, probablemente ya en 3 años ya tenga el servidor lleno, ¿no? Igual va a depender de cuántos archivos adicionales a los activos de automatización yo voy a agregar en el sistema, ¿no? Entonces, si es que yo veo que el sistema va a requerir una mayor capacidad de almacenamiento en base de datos, tendría que trabajar con otras plataformas SQL de Microsoft ya licenciadas por Microsoft, ¿no? Para añadir esas capacidades, ¿no? Pero digámoslo, el SQL que ya viene es la versión Express para la consideración de los que ya tienen Asset Center o los que están interesados en implementar un sistema de gestión de activos en cada uno de sus plantas. ¿Sí? Continúo. Algo importante es para el tema de control de versiones en este sistema de gestión de activos es lo que nosotros denominamos el master file, que es el archivo maestro, como se puede traducir básicamente, que es básicamente el código, digamos, sobre el primer código sobre el cual vamos a generar las versiones y las comparaciones. ¿Okay? Entonces, estos master file no solamente son archivos de programación de los controladores, que ya les hemos mencionado, que podrían ser programas del estilo 5000, sino también pueden ser documentos PDF, archivos Excel, archivos de AutoCAD, archivos de Word, y esos pueden agregarse dentro del sistema. Nuevamente, cabe resaltar que los activos o los archivos tipo PDF o Excel, AutoCAD y Word no consumen un asset dentro o un activo dentro del servidor, ¿no? Solamente los de automatización propiamente dicho son las que consumen estos activos. Okay, entonces, con Disaster Recovery es lo que les mencionaba, va a ser una comparación de la versión master con la versión que se ha hecho recientemente como modificación del controlador, ¿no? Y si se detecta una diferencia, lo vamos a poder ver en un reporte, que pueden ser en tipo, digámoslo, de ese tipo, ¿no? Tipo delimitado por zonas o, digámoslo, como especie de action cards, y eso se puede enviar por correo electrónico, ¿no? Entonces, esa es una herramienta súper poderosa, ¿no? Pueden ser netamente por texto o en algunos casos te puede hacer mostrarte, como les mencioné casi un inicio de la presentación, ver el ladder puntualmente, ¿no? ¿Qué se ha modificado, ¿no? ¿Qué estaba antes y cómo está ahora? Entonces, esto nos va a permitir hacer un control de estos activos. Cuando hablamos de Disaster Recovery, que es esta capacidad de hacer los backups automáticos y generar estas comparaciones entre las versiones, no nos vamos a centrar solamente en productos Rockwell, sino como les mencioné, hay archivos Windows a las cuales podemos hacer este tipo de acciones y dispositivos que no son Rockwell, ¿no? Equipos de terceros a través de herramientas, de scripts, que después también les voy a dar un poco más de detalle, pero se pueden hacer se puede expandir el sistema de gestión de activos de Asset Center a otras marcas, ¿ok? Eso sí es importante para considerar. Hay una detección, pongamos un ejemplo, convengamos que tenemos varios controladores que están en la red y supongamos que, no sé, yo desconecte un controlador de la red y yo me conecte a ese controlador standalone con una computadora, sea por ejemplo USB, y hago una modificación en el controlador, y después quito esa computadora y recién nuevamente conecto el controlador a la red. ¿Será que engaño al Asset Center para que no se audite esa acción que yo he hecho, digámoslo, a nivel standalone en ese activo? No, en realidad esa información digámoslo, de modificaciones se van a almacenar en realidad en los logs del controlador. Yo cuando conecto el Asset Center, este servidor va a sacar la información directamente de los logs que se almacenan en la memoria de respaldo del controlador. Entonces, por más que yo haga este tipo de jugada para intentar engañar al sistema, obviamente no lo voy a poder hacer porque
el asistente tiene la capacidad de sacar esos logs directamente del controlador. Podemos detectar todos los cambios en tiempo real. ¿Sí? Los ad hoc, para hacer las búsquedas de los informes que mencioné de auditoría, podemos crearlos ad hoc, se puede crear bajo un schedule, como les mencioné, puede ser diario, puede ser semanal, quincenal, mensual, eso ya depende de, digámoslo, de cómo yo lo disponga dentro de mi sistema. Acá está, por ejemplo, un ejemplo de un reporte de auditoría, ¿no? Pero cuándo se realizó la modificación, cuándo se loguearon, cuándo hicieron el cambio, de qué fuente o de qué tipo de fuente. En este caso, por ejemplo, menciono Logic Designer, que hace referencia a un controlador rol de Logix. El location, que vendría a ser la estación de ingeniería, el nombre de la estación, que es en este caso FTAC Demo 15. El resource, que vendría a ser propiamente dicho el programa del controlador, quién fue el usuario y el mensaje que dejó al momento de generar el cambio. Cabe mencionar que la integración del Factory to Asset Center con el software de diseño de Rockwell, de su sistema de control que se llama Studio 5000, es nativo, de tal forma que cuando yo abra o cuando yo me conecte a un controlador y quiera hacer una modificación en algún activo, para yo ingresar al programa me va a aparecer un pop-up, un mensaje donde me va a pedir que deje yo una descripción de lo que voy a hacer como, en esa labor que estoy haciendo para esta conexión de ese activo. O sea, si es que yo me conecto y voy a hacer un cambio en un preset, tengo que poner en ese pop-up, estoy conectando para hacer el cambio en el preset tanto por tal motivo, ¿ok? Entonces, todos esos mensajes se quedan almacenados dentro del center y yo puedo hacer ese detalle del por qué, ¿no? Se hizo determinadas modificaciones dentro del sistema, ¿ok? Acá lo que lo mencionaba, el acceso y la autentificación, ¿no? Yo puedo con Asset Center poder restringir o a dar acceso a determinados roles de usuario y de tal forma que yo pueda proteger cada uno de mis activos de automatización. Acá está. Vamos a hablar un poco acerca del inventario que se puede generar con Asset Center. Básicamente lo va a sacar basando en tres protocolos. Uno, a través del mismo protocolo CIP, a nivel de aplicación, se va a conectar a los dispositivos de la red. Y si hablamos de CIP, no estamos restringiendo solamente a los activos que están en Ethernet, sino a los activos que están en Ethernet, en ControlNet, en DeviceNet, que estén conectados al sistema de Asset Center. Yo voy a poder hacer una inspección y generar un inventario de todos los equipos, ¿ok? También puedo usar SNMP, que es un protocolo de administración de red. Dispositivos que tenga este protocolo los voy a poder observar dentro de la red. Por ejemplo, si tengo switches de N o X marca que tienen protocolo SNMP, yo lo voy a poder inventariar dentro del Asset Center. Voy a ver la dirección IP, voy a ver el vendor de ese determinado activo, cuál es el número de partes activo, y si hubiera una descripción adicional que podamos sacar por SNMP, lo vamos a ver dentro del agente de inventario. O incluso también podemos cargar el software, escanear los software que están en las estaciones de ingeniería o en las estaciones de operación que están, digámoslo, en la red de Asset Center, ¿no? WMI es un protocolo de Windows por el cual yo voy a, digamos, obtener esa información y ver que en la estación de ingeniería tantos hay tal y tal software instalado, entonces, y ver sus versiones que tengo instalado. Entonces, es bastante completo este sistema de gestión del inventario, ¿no? No voy a ver solamente lo de Rockwell, sino estamos expandiendo, digamos, un poco más las capacidades del software para obtener información relevante de otros activos, otros equipos en mi planta. ¿Ok? Ese inventario no me ha servido tampoco de muchos, es que solamente lo tengo enlistado. ¿Sí? Lo que dijimos a un inicio es que el valor viene realmente cuando yo hago un análisis del ciclo de vida. Entonces, yo puedo en el Asset Center ver en el mismo sistema cuál es el estado el estado de vida de cada uno de los activos, o incluso exportar el inventario a la página de compatibilidad de Rockwell. No sé si alguno de ustedes haya visitado, pero Rockwell de forma gratuita en su portal web yo puedo buscar un determinado número de parte y puedo visualizar cuál es el estado de vida de ese dispositivo. Si está activo, descontinuado o activo maduro, etcétera, yo voy a poder verlo acá. Entonces yo puedo exportar esa información de inventario dentro de esta plataforma y poder hacer una gestión del ciclo de vida de estos activos. ¿Sí? También tenemos, como le mencioné, a nivel de expansión, poder visualizar esta información a través de clientes web. Entonces, podemos generar hasta 65.000 conexiones web. Entonces, es bastante amplio a nivel de los clientes que se pueden conectar a través de esta conexión. Obviamente, los clientes web
solamente van a poder ver el árbol de activos, va a poder ver los reportes, va a poder ver los schedules, va a poder ver las auditorías que se hacen del sistema, más no me va a permitir, digámoslo, configurar el sistema del Asset Center. Para yo configurarlo, tendría que usar sí o sí las desktops que están designados como clientes de Asset Center. Pero el verle a las auditorías o los reportes de los cambios o de las versiones de mi sistema de control ya es una ventaja bastante grande. Un módulo dentro de Fast Asset Center que se ha añadido recientemente es el Disaster Recovery para Custom Device, o sea, para equipos terceros. Yo puedo agregar otras marcas, como les mencioné, para generar backups y hacer comparaciones dentro de Asset Center. Básicamente se hace a través de un script que puede ser, digámoslo, desarrollado con AutoIT, que es un software un poco antiguo, digámoslo, pero bastante simple para hacer este script. Yo podía dar esos motores de funcionalidad a ese center con estas herramientas de scripts. ¿Okay? Hasta acá, no sé si tienen alguna consulta, alguna observación, algo que les no me hayas podido explicar bien. Por favor, estamos ya a la mitad de la presentación del día de hoy y más o menos me gustaría saber cómo van bueno, las consultas que ustedes tienen. Anel, tengo dos consultas aquí, los Ujú. participantes. Uno es por la licencia, el licenciamiento, el tipo de licenciamiento, por la cantidad de activos, etcétera. Y la otra es a partir de qué versiones digamos que de Logix, hablamos de Copilogix, Micrologix, ControlLogix, puedo utilizar el Access Center. Ok, muy buena pregunta. Bueno, primero, a nivel de licenciamiento, como mencioné, es una solución modular, o sea, yo puedo primero tener un servidor o añadir a partir del servidor nuevas características. Hablando del servidor propiamente dicho, vienen por 10 activos como tal. Cuando yo quisiera adquirir más activos, yo los puedo agrupar en la siguiente licenciamiento, vendrse, por ejemplo, de 100 activos más, o 1000 activos más, o 5000 activos más que yo quiero añadir a mi sistema. Entonces, dependiendo de eso, es cómo se dimensiona el software. Ahora, dos, los add-ons que dan características del servidor, como son uno, el disaster recovery para hacer los backups y comparaciones, el tema del life cycle management para hacer una gestión del ciclo de vida de mis activos de automatización, o el custom device para añadir a equipos de otras marcas dentro del servidor, son motores adicionales que se añaden al servidor y así se cotiza como motores adicionales. Por ejemplo, yo tengo 50 activos Rockwell y 50 activos de otras marcas. ¿Okay? Yo quiero hacer la opción de Disaster Recovery, sacar sus backups y comparaciones. ¿Qué es lo que debo hacer? Compro, si son 50-50, en total son 100 activos. Entonces debería tener una licencia de 100 activos adicional al servidor. ¿Ok? Y adicionalmente necesitaría hacer Disaster Recovery, no solamente para el equipo rojo, sino para el equipo de terceros si es que yo le quiero dar esa funcionalidad. O simplemente yo quiero tener disaster recovery no para los equipos rojos, sino quiero tener un disaster recovery para el equipo de tercero. Entonces, solo le añado la licencia de disaster recovery para el tercero. Entonces, es así como se licencia. Entonces, hay incluso dos versiones ahora de licenciamiento. Puede ser perpetuo, o sea, una sola compra para toda la vida, o incluso como suscripción, hacer un pago anual que tiene ciertas ventajas, ¿no? A nivel del costo, mucho más económico, viene con soporte tech con embebido, entonces voy a tener la capacidad de hacer actualizaciones, todas las actualizaciones que yo quiera y que salgan en el año. Entonces, hay esa ventaja con suscripción. Entonces, hay esos dos tipos de soluciones a nivel de licenciamiento. No sé si me expliqué. Igual, si es que no quedó clara esa explicación, lo deja ahí por el chat para profundizar en algo puntual a nivel de licenciamiento. La otra consulta, Javier, me dijiste era... Sobre las versiones de los controladores, Ah, ¿no? de ¿De los qué software. versión podemos utilizar el Access Center? En realidad no hay una limitación a nivel de los software, pero digámoslo, digamos, yo tengo versiones desde la versión 16, tengo la versión 19, tengo la versión 21, tengo la versión 24, tengo la versión 30, tengo todas las versiones. Obviamente, para yo poder ejecutar, por ejemplo, las herramientas de Data Recovery en estos activos que tienen todas estas versiones, como les mencioné, se ejecuta un servicio de por medio de software. Entonces, para yo sacar un backup de la versión 16, voy a tener que ejecutar servicios de la versión 16. Dicho sea de paso, el que está encargado de hacer esos servicios es el agente.
Y para que la gente haga el servicio, yo tengo que instalar el ArcLogic 5000, el Studio 5000 en las versiones que yo tengo en mi planta para que se ejecute ese servicio. Obviamente no necesita licenciarse en el agente de su software porque se va a ajustar como servicio, no se va a abrir el software visualmente en la computadora de la gente, sino solamente el servicio. Pero, digamos, a tener varias versiones, hay que tener cuidado con el tema de las compatibilidades, ¿no? Porque no necesariamente en la misma computadora donde yo voy a tener o en el mismo agente donde voy a tener la versión 16, voy a poder instalar la versión 24, ¿no? Por temas de versión de sistema operativo. Entonces, va por ahí esas limitaciones, pero como tal en el Asset Center lo va a admitir todas. Va más que todo por las compatibilidades que vayan internamente entre distintas versiones de software del estudio, el ROI 5000, etc. ¿Ok? Igual Listo, si hay Manuel. una pregunta puntual en ese tema, lo pongo en el chat. Dime, Javier. Gracias, Manuel. Continúa, por favor. Ya, excelente. Sí, excelente. Acá estamos mostrando un poco más de detalle de las mejoras en la versión 9. Antes, con el agente de inventario, solamente podíamos netamente hacer un inventario nada más, y eso lo exportábamos y lo veíamos en el PCDC de Rockwell, que es el portal web que hace rato mencioné. Pero ahora ya podemos verlo directamente en el Asset Center, ver cuáles están activos, cuáles están activos maduros, y poder hacer una gestión de lifecycle. Por ejemplo, acá menciono, ¿no? El procesador 1785 L80E ya está descontinuado. ¿Cuál vendría a ser, cuándo fue descontinuado tal fecha? ¿Qué producto estamos hablando de un PLC5? Entonces, acá podemos ver las recomendaciones que hace. Por ejemplo, en este caso de un PLC5, recomienda hacer una migración a Logix, que vendría a ser un control o un Compass Logic, por ejemplo. En algunos casos, por ejemplo, no está en este ejemplo, pero te podría directamente indicar, si hablamos, por ejemplo, de una tarjeta de comunicación, Ethernet, que es la 1756 ENBT, okay, que está activo maduro. Por ejemplo, el reemplazo directo me aparecería acá 1756 EN2T, que es el que reemplaza directamente ese módulo. Entonces yo lo podría ver en esta columna de, digámoslo, de categoría de reemplazo. Acá, por ejemplo, en el caso del L35, ¿no? Que es también un controlador que ya está maduro. En realidad ya me parece que se descontinúa este año, si no me recuerdo, en diciembre. Sí, en realidad se escondió este año. Entonces, dice que va a requerir un reemplazo funcional. Básicamente, los reemplazos actuales de los compatibles Compaq ya vienen netamente en Ethernet. Este equipo todavía tenía comunicación serial. Acá menciona, ¿no?, que se requiere un módulo ASCII para reemplazar el protocolo serial. Entonces, esa información es importante para, digámoslo, al momento de buscar la migración de estos equipos que están obsoletos en otros sistemas. ¿Sí? También algo que es muy importante dentro de Asset Center es que ya como un activo de automatización se está agregando todo el directorio del Factory Talk. Como les mencioné, el Factory Talk Directory es una parte fundamental, crítica en todo el suite de Factory Talk. Yo tengo el Factory Talk View Side Edition a nivel escala, tengo para ahí un historiador. Básicamente todos van a estar trabajando sobre un directorio. Si es que ese directorio se desconfigura o digámoslo, sufre algún tipo digámoslo, de acceso con virus, malware, y cae el directorio, obviamente todos mis sistemas de Factory van a caer. Entonces yo puedo tener a Factory Talk Directory como un activo dentro del Asset Center. Ok, y esto es una herramienta importante porque incluso yo voy a poder hacer una auditoría de las modificaciones que se hagan en el directorio del Factory Talk. Entonces, importante. Se han incrementado las capacidades del sistema. Por ejemplo, en el caso, cuando yo tenía un servidor a 60, antes en la versión 8 tenía hasta 26 agentes que yo podía trabajar, pero ahora podemos tener hasta 35 agentes. ¿Ok? Que, dicho sea de paso, vuelvo a recalcar, son los encargados de los servicios. Entonces, es una parte fundamental de las acciones que van a hacer, digamos, lo que va a administrar el sistema de gestión de activos. A nivel de clientes de desktop, admitimos hasta 100 clientes concurrentes, y bueno, las conexiones de clientes web son hasta 65.000. ¿Ok? Entonces se han expandido las capacidades para sistemas más grandes. Los sistemas operativos a las cuales son compatibles ahora Factory Talk Asset Center, Windows Server 2016, ya incluso me parece que ya salió el parche para la versión de 2019, ok, porque es la versión actual que actualmente está disponible de Windows para poder instalar estos sistemas.
También puede trabajar en Windows CE 2012, 2008, pero bueno, en el 2008, 2012 creo que ya no hay soporte a Windows, y incluso es un problema cuando yo compro una licencia nueva en la 2016 o 2019, hacer un downgrade a una versión antigua es muy complicado por parte de Windows. Entonces, si tenemos la posibilidad de trabajar con los sistemas actuales, ¿no? Entonces, acá hay un resumen de los sistemas operativos que están compatibles con el sistema. A nivel de clientes, podemos trabajar con Windows Pro, Enterprise, etcétera. Como digamos que los clientes de Asset Center se van a instalar en las estaciones de ingeniería, donde están el Estudio 5000 y demás software que yo voy a requerir para la administración de mis activos. ¿Okay? Y bueno, la gente que podría también instalarse en el servidor mismo, dependiendo si es que yo voy a trabajar solamente con 10 activos, que son las que viene por default en el servidor, podría tener la gente y el servidor en un mismo hardware, en un mismo fierro, pero lo recomendable es que estén en fierros distintos, ¿no? El servidor en un fierro independiente, los agentes en un fierro independiente, ¿no? Ya que las cargas o los servicios que se ejecutan en estas dos naturalezas de sistemas son distintos. ¿Sí? A nivel de dispositivos móviles, trabajamos con iOS, Android, o los móviles con Windows y 11, entonces sí, bastante holgura, o digámoslo, compatibilidades de estos dispositivos móviles. Se ha adoptado dentro de la plataforma a nivel para mejorar la seguridad de las comunicaciones entre los distintos componentes, entendamos que son cliente, agente y servidor. Internet Protocol Security, ¿okay? Que me va a permitir mejorar la confiabilidad de sistemas de comunicación a nivel de autentificación y encriptación de la data que fluye entre uno y otro lado. Entonces, esta es una mejora importante, sobre todo los que estamos pasando quizá por auditorías y nos queremos alinear con la ISO 62443, que es la norma de ciberseguridad. Entonces, esta es una herramienta que nos va a permitir, digámoslo, parchar esa observación que podría haber en una auditoría. ¿Okay? También se está adoptando Factory Links, que es la evolución del RS Links, a los que ya han trabajado con esta plataforma anteriormente. Factory Links tiene muchas mejoras respecto a RS Links. Yo tengo planeado hacer un webinar dedicado para hablar de Factory Links y sus ventajas, porque hay muchas, y bueno, ahorita no nos alcanzaría tiempo para hablar de todas estas, pero yo con Factory Links se ha mejorado, por ejemplo, el tema de seguridad, a nivel de integridad de datos, a nivel de autentificación y encriptación de información. Entonces, yo puedo en planta, con Factory Links, hacer las configuraciones de las políticas de seguridad y generar zonas seguras encriptadas a nivel de comunicación, de tal forma que nadie venga y pueda ni siquiera ver los datos que están fluyendo entre un lado y otro. Entonces, si es que yo aplicaría esas zonas seguras en mi planta y yo quisiera esas zonas seguras administrarlo a través de Asset Center, lo podría hacer a través de esta nueva versión de Asset Center, ¿no? Porque ya tiene el Factory Links embebido, yo voy a poder conectarme a esos activos y verlos sin ningún problema y administrarlos sin ningún problema. ¿Ok? Entonces, son mejoras muy importantes a nivel de ciberseguridad en Factory Asset Center. También se ha añadido la funcionalidad de poder tener como activo de automatización los proyectos de Factory View Side Edition. O sea, todos mis sistemas SCADA que estén en una red conectados a Asset Center, yo puedo tener un backup de todo su sistema, de tal forma que si es que alguien hace una modificación en un proyecto, yo lo voy a poder auditar en el mismo Asset Center, voy a poder tener una administración de las versiones que se van generando de las modificaciones en esta aplicación, y yo puedo ir recuperando versiones previas o determinadas versiones que se han hecho de en este software y poder recuperarlos en mi sistema. Entonces, incluso no necesariamente, y no necesariamente puede ser el activo de todo el proyecto, sino puntualmente yo puedo restaurar pantallas en GFX, ¿okay? Que es el formato que tienen los displays en Factory View, y puedo puntualmente restaurar aplicaciones, o mejor dicho, puntualmente restaurar gráficos de un determinado display del Factory View. Entonces, eso también va a incrementar la seguridad, no solamente del sistema de control a nivel capa 0 y capa 1, sino también a nivel capa 2, que es la capa de supervisión. ¿Ok? Entonces, esto también es una mejora muy, muy importante dentro del Factory View Asset Center. Una herramienta también importante es que se ha añadido las herramientas de auditoría del Asset Center. Ahora los voy a poder ver en Factory View Side Edition en la herramienta de Tenant Pro. No sé cuántos de ustedes haya trabajado con esta forma de
digamos, de generación de tendencias, que básicamente el Trend Pro saca información del servidor de historización de Allen Bradley, o incluso en la nueva versión de Factory2View, yo puedo jalar a Trend Pro información del mismo servidor Pi de OSIsoft directamente, si es que lo tiene, y yo puedo ver, por ejemplo, y puedo mezclar la información de proceso con la información de las alarmas del Factory2View Side Edition y con la información de auditoría. De tal forma que si yo veo que hay una anomalía a nivel de proceso, yo voy a poder ver en simultáneo las alarmas, la información de proceso y las auditorías de Data Center. Entonces, si es que esa desviación a nivel productiva se ha debido porque fulanito de tal hizo una modificación en un activo dentro de la planta, yo lo voy a ver acá. Entonces, rápidamente voy a tomar una decisión y voy a evitar los tiempos de parada, los tiempos no improductivos. Entonces, así, digamos, lo disminuimos ese tipo de vulnerabilidades en el sistema. Incluso hay un indicador, cuando hablamos de mantenimiento, que es el tiempo de reparación medio entre las fallas. Entonces, lo que podemos hacer con Ascenter es también reducir ese tiempo medio de reparación, porque vamos a tener, digamos, rápidamente la información, no solamente datos, sino la información digámoslo, contextualizada para que yo pueda tomar acciones. Entonces, esta herramienta es muy buena y ya se integró dentro del Trend Pro de Factory2View Side Edition. ¿Sí? También se ha añadido dentro de ese center que no está en la versión 8, sino ya está en la nueva versión, es integrar las configuraciones de los switches. Los switches también son una parte fundamental. Si se me va un switch, se me puede ir toda una línea productiva. Si es que alguien hace una modificación, una configuración errónea en un switch, también podría afectar enormemente en el sistema de control y impactaría económicamente de una forma muy grande en el sistema. Entonces, también en Asset Center se ha añadido la capacidad de poder tener un respaldo de los switches, generar comparaciones digamos, de respaldo que se tiene el servidor con lo que se tiene actualmente en los switches, de tal forma que yo pueda administrar cada uno de estos, ¿no? Entonces, básicamente, para hacer esto, lo único que tengo que hacer es crear el activo en el Asset Center, activar la comunicación o el protocolo Telnet o SSH, en el que si hablamos de Telnet encriptado, y poder hacer este tipo de administración también de los switches con el Asset Center. ¿Okay? Y acá está lo que les mencionaba, ¿no? Del soporte para terceros, ¿no? Yo podría, si tengo un marca a hombro, Schneider, Siemens, etcétera, yo lo quiero añadir dentro del Asset Center y no solamente lo quiero ver como un activo, sino quiero hacer sus backups, generar comparaciones, si es que el software de los terceros me permiten, y hacerlo todo de forma automatizada desde el center, lo puedo hacer a través de un script, ¿no? AutoIT, como les menciono, es una plataforma abierta sobre la cual yo voy a diseñar estos scripts. Bueno, para los que nunca quizá han hecho un script, en el script lo que voy a hacer es una serie de secuencias que va a requerir los software de ingeniería de cada una de estas marcas para hacer un backup o hacer una comparación. Y al yo generar las instrucciones de cómo debe conectarse Asset Center a estos servicios de terceros, simplemente lo genero, esto lo guardo en un script y lo guardo en Asset Center de tal forma que se añada de forma nativa ese módulo digámoslo, de funcionalidad de forma nativa en el Asset Center. Entonces, es una herramienta buena para los que quieren no solamente ver Rockwell en sus servidores del Center, sino a otras marcas. ¿Ok? Entonces, básicamente eso era todo. Hemos resumido bastante de lo del Asset Center. Tenemos un tiempo delimitado. Estos últimos minutos sí lo quiero dedicar para sus consultas puntuales. Nosotros también, dentro de lo que nosotros podemos hacer es, tenemos charlas también técnicas de Asset Center, podemos incluso habilitar demos con algunos clientes. Si ustedes están interesados, pueden contactar al asesor comercial que los atiende o nos puede contactar directamente a través de nuestras redes sociales. O me pueden buscar a mí en LinkedIn, soy como Manuel Alejandro Choque Fernández. Me pueden contactar y podemos ver demos quizá en planta o quizá hacer un entrenamiento más técnico con cada uno de sus colaboradores para explicarles cómo funciona Asset Center, ¿no? Obviamente ahora por el tema del tiempo no se puede ver muchos detalles técnicos, pero sí lo que yo buscaba es la parte modular a nivel funcional, explicarlos el día de hoy. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son sus consultas, por favor? Javier, no sé si es que alguien ha puesto en el chat o quizá alguien quiere hacer uso de su micrófono para poder conversar sobre alguna consulta. Manuel, no hay más consultas, era básicamente por la cantidad de activos con la licencia. ¿Ya? Ok. Entonces, no hay más consultas a nivel de software.
No, Manuel. Mm. Ok. Voy a poner al inicio de la pantalla mis datos de contacto. Cualquier cosa, ahí está mi número, me pueden escribir por WhatsApp, como les menciono, por redes. Y si ustedes están interesados en este tipo de soluciones de gestión de activos, nos pueden contactar y ver más detalles técnicos y, como les digo, implementar demos, hacer las pruebas de software que ustedes requieran. ¿Ok? Entonces, básicamente eso era todo por el día de hoy. Gracias por su tiempo y que sea hasta otra próxima sesión. Ok, gracias. Ojo, los que no escucharon, en la presentación del día de hoy está adjunto en este webinar, lo van a encontrar en los documentos, en la sección documentos en la parte inferior, ahí lo van a ver en PDF, entonces lo pueden descargar, pueden revisar con un poco más de calma quizá en sus hogares y ya me escriben cualquier duda. Eso sería entonces todo por el día de hoy. Muchas gracias por su participación a todos.